Hola, hola, estamos una vez más aquí para estudiar juntos la palabra del Señor en el proyecto Reavivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en el Salmo 143 y antes de hablar algunas lecciones de este salmo, yo quisiera orar contigo una vez más. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla y también practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre es bueno orar antes de leer la Biblia, porque nosotros cuando oramos hablamos con Dios y cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Pero es bueno tomar tiempito para pedir la orientación y sabiduría del Señor para comprender la palabra del Señor, su palabra, ¿no? Bueno, el Salmo 143 es un salmo muy lindo, es un salmo que también, como el salmo de ayer, fue escrito por David. Él tiene en total 12 versículos y grandes lecciones que yo quisiera recalcar contigo en este momento. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el versículo 1 del Salmo menciona un pedido al Señor y dice, oye Jehová mi oración, escucha mis ruegos. Entonces, el salmista tenía esta seguridad, ¿no?, de pedir al Señor para escuchar su oración. ¿Por qué? Por ejemplo, en el versículo cuando vamos más adelante, hasta el versículo 7 del mismo Salmo, dice David, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. Entonces, el salmista David acá tenía la seguridad de pedir al Señor, la certeza de pedir al Señor, Señor, respóndeme pronto. Y él sabía que Dios escucharía sus plegarias. Porque, por ejemplo, cuando tú miras el Salmo 142 de ayer, ¿verdad? Y el versículo 8, así dice el salmista David, escucha mi clamor. Es muy parecido los pedidos. Y él tenía o sea, seguridad, certeza de hacer este pedido al Señor, porque en el Salmo 138, que él también escribió, dice así el versículo 138, a ver aquí, el versículo 3 dice así, el día que clamé, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. El día que clamé, me respondiste. Entonces David tenía esta seguridad en su corazón de que cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones. Pero no solamente escucha nuestras oraciones, sino que escucha para vivificar, escucha para transformar. Y es por esto que cuando tú miras acá el Salmo 143, por ejemplo, nosotros encontramos acá algunas declaraciones importantes que yo quisiera recalcar para ti hoy por la mañana. Primero, él menciona que nosotros somos pecadores, necesitamos de Dios, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa. En el versículo 2, el salmista dijo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede justificarse. Y si tú miras el Nuevo Testamento, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 y capítulo 3 y el versículo 10, yo quisiera ahora leer contigo acá. Romanos capítulo 3 y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque nuestro corazón es corrupto, ¿no? No hay nada de bueno en nuestro corazón porque somos pecadores. Entonces, el salmista dijo, no se justificará el ser humano delante de ti. Entonces, dice más, el enemigo ha perseguido nuestras almas. El diablo es quien persigue a los hijos de Dios para intentar destruirlos. Bueno, y ahí entonces viene una seguridad, el versículo 5. Versículo 5 dice, me acordé delante de esta realidad de que somos pecadores, de que el diablo nos persigue, que estamos dentro de un gran conflicto espiritual. Con esto en mente, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Eso está en el versículo 5. Me acordé de los días antiguos. Hay una cita escrita por Elena de White muy interesante, donde ella dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta hoy, nuestra situación actual, puedo decir,
Alabemos a Dios. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Así que, de la misma manera como Dios nos ha dirigido su pueblo en el pasado, seguirá dirigiendo su pueblo hoy hasta su pronta venida. Entonces, por esto el salmista dijo, me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, porque cuando meditamos en las obras del Señor, nosotros mismos somos transformados. Bueno, hay otros versículos lindos acá. Por ejemplo, el versículo 8, el salmista dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué por la mañana? Bueno, hay varias razones, pero el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad en primer lugar, no es en segundo lugar, en tercer lugar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Bueno, y cuando miramos también Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, allí encontramos que las misericordias del Señor se renuevan mañana tras mañana. Por lo tanto, es por eso que el salmista dijo, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Interesante que para confiar en alguien, tenemos que conocer a esta persona. Yo no voy a entregar la contraseña por ejemplo, de la cuenta del banco para una persona que no conozco, o entregar la llave de mi casa o de mi auto para una persona que no conozco. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, somos amigos de una persona, entonces hay confianza. Entonces, cuando el salmista dijo, hazme oír por la mañana tu misericordia, es decir, si cada mañana se renuevan las misericordias del Señor, cuando oramos por la mañana es como que si estuviéramos nos aferrando de las misericordias del Señor. Pero aún más dice, hazme saber el camino por donde yo ande, porque en ti he confiado. Entonces el salmista presenta a Dios como su amigo. El salmista busca al Señor mañana tras mañana, recibe su misericordia y desarrolla aún más las relaciones entre el ser humano y Dios. Por eso el ser humano, aquí en este caso David, pudo decir, yo confío en ti. Cuanto más oramos, más confiamos en el Señor. Cuanto más oramos y tenemos comunión con Él, más vamos a tener fuerzas para entregar a Él lo que de más precioso tenemos, nuestra vida. Bueno, aún más acá dice entonces, hazme saber por dónde ande, el camino por dónde ande. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Isaías capítulo 30, versículo 21, por ejemplo, dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda. Oirás detrás de ti una voz que dice, este es el camino, andad por él. Entonces Dios tiene gana de hacernos conocer el camino. Y yo quisiera ya avanzar para terminar mi reflexión acá, mencionando entonces el versículo 9 y el versículo 10. El versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos. Nuestro más grande enemigo es el diablo, ¿no? En ti me refugio. Es decir, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Puede protegernos de nosotros mismos y del diablo. Y el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque nosotros somos pecadores, no queremos por nuestra propia voluntad hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, necesitamos la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Él es un Dios personal. No es un Dios de lejos, sino que un Dios de cerca, mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Esta es una tarea del Espíritu Santo, guiar a su pueblo. El Salmo 139, por ejemplo, menciona un espíritu que guía, que está en todos los lugares al mismo tiempo, para transformar, para guiar, para cambiar vidas. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Y él termina con la declaración, soy tu siervo. Queridos amigos, esto es lindo, porque Dios tiene el poder para vivificar, para transformar. Si tú miras el Salmo 119, versículo 25, ahí en el Salmo 119 aparece por lo menos 5 veces la expresión
vivificar. El versículo 25, por ejemplo, encontramos en este salmo la declaración que así dice: vivifícame según tu palabra. El versículo 88 del Salmo 119 dice: vivifícame conforme tu misericordia. El versículo 149 dice: oye mi voz conforme tu misericordia, vivifícame conforme tu justicia. El versículo 154 dice: vivifícame conforme tu palabra. Y el versículo 159 aún menciona la suma de tu palabra es verdad, vivifícame conforme tu misericordia. ¿Y por qué esta es una expresión importante, vivifícame? Porque Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan muchísimo en abundancia. Entonces, en este momento, yo quisiera llamarte para confiar en Dios. Yo quisiera llamarte para entregar tu vida a Dios. Yo quisiera llamarte para entregar todos tus miedos, tus luchas, tus tentaciones, tus provaciones en la mano de un Dios que quiere transformarte. Vamos a orar por este motivo y muchos otros. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que tenemos a cada mañana de entregar nuestras vidas en tus manos. Entregamos nuestras luchas, nuestros problemas, todo lo que tenemos o no tenemos en tus manos, con la seguridad de que tú escucharás nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos para ser reavivados por su palabra.